Así que en eso se va a tratar el estudio. Y alguna pregunta, recordemos, tenemos que enfocarnos en el Espíritu Santo. Ahora, si puede, hermana Evelyn, ¿me puede leer la aplicación para la vida, por favor? Amén. Está en la página 60. El carácter de la persona importa tanto que los filósofos desde los tiempos de Aristóteles lo han identificado como la ética de la virtud o de la virtudes. Esa ética surge de los rasgos internos de la persona, hasta el punto que la cuestión no es ¿qué debo hacer para apoyar lo moral?, sino qué clase de persona debo ser. Bajo este sistema se mantiene la virtud y la honra como lo demás importante. Pase lo que pase. Por supuesto, muchos fuimos instruidos en esa clase de moralidad desde la infancia, por nuestros padres y otros familiares. Por eso consideramos el carácter de alguna persona para decidir si seremos amigos o no, o también cuando votamos en las elecciones. Sabemos que el carácter de la persona es importante, pero manifestar el carácter que embellece a la persona no es nada fácil. No obstante, cuando andamos en comunión con el Espíritu Santo que vive en nosotros, su carácter obra en nosotros. La Biblia enseña que con la presencia y el poder del Espíritu Santo podemos tener el carácter de Cristo. Amén, amén. Entonces el carácter es nuestra naturaleza propia de cada cosa, de lo que lo distingue de los demás. Muchas veces viene, se transmite de una generación a otra generación, o a veces viene por los genes. Pero en lo que vamos a estudiar es cómo el que nosotros tengamos el Espíritu Santo, como dijimos anterior, nacimos del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, nos llenamos del Espíritu Santo y ahora vamos a andar en el Espíritu Santo. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a que nuestro carácter muestre el Espíritu Santo. Entonces dice, Pablo siempre habla acerca del creyente que es liberado de la ley para mostrar la gracia y la belleza de vivir en conformidad con el Espíritu Santo. Ahora, después de haber leído esto, les voy a hacer una pregunta que está en la... No, perdón. Hermano Rafael, si me puede leer la idea central. El Espíritu Santo nos permite mostrar el fruto de un carácter piadoso. Amén. Entonces, ¿qué significa esta afirmación? El Espíritu Santo nos permite mostrar el fruto de un carácter piadoso. ¿Qué significa para ustedes? Bueno, en uno de los frutos pienso que es dominio propio, porque muchos dicen tener carácter es ser enojado, ¿verdad? Y no, el tener carácter es tener la fuerza y la voluntad precisa para actuar cuando realmente se merece hacerlo. Amén. Y no es estar bravucando ni nada de eso, que eso no es carácter, es no tener carácter. Pero la idea central nos dice que nos ayuda a mostrar el fruto de un carácter piadoso. ¿Qué es piadoso para ustedes? ¿Qué significa piadoso? Bueno, tener. Y piadoso es uno el fruto del Espíritu Santo. O sea que ahí le estoy dando una idea. No, superlativo es también tener piadosos, como tener misericordia, o sea que el piadoso es el sinónimo de hacer el bien, de benigno, que es uno de los frutos del fruto del Espíritu Santo. Y me corrijo porque yo antes decía los frutos del Espíritu Santo,
y es el fruto. O sea, todos son singulares, porque cada uno es, en otras palabras, diferente, pero es del Espíritu Santo. Pero a veces uno dice los frutos. Yo también he tenido ese, a veces como si usted es un error, balance, corrijo. Porque uno habla cuántos son, entonces uno dice los frutos, pero como dice usted, son uno. O sea, no y eso es lo que yo aprendí, que es, y aún la Biblia lo dice, el fruto del Espíritu Santo es, ¿cuántos son? 7. o- 9. Y yo cuando dije pero son 9, hay más de uno. Pero no, es porque el amor va poniendo diferentes frutos, ¿verdad? Entonces, como leemos al principio, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Entonces, aquí en esto nos podemos ver qué cosas son las que frustran nuestro andar en el Espíritu. Y es una de las preguntas, ¿qué cosas son las que frustran? Pues prácticamente cuando andamos mal, andamos pecando en tales cosas, eso tiene mucho que ver, pienso yo. Bueno, acordemos que siempre tenemos el ataque continuo de nuestra naturaleza, Sí. porque no podemos decir que porque estamos ya en el Evangelio, nuestra naturaleza siempre va a estar ahí, pero como dice la idea central, de que si estamos guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer esto, porque por eso el fruto del Espíritu también es el dominio propio. Entonces, que estemos tentados, vamos a estar tentados, pero el dominio propio nos va a hacer que no lo hagamos. Y para aumentar un poquito lo del carácter, el carácter prácticamente es el volante, es el timón de nuestro temperamento, porque todos nacimos con un temperamento, 4 diferentes temperamentos que están psicológicamente establecidos, pero prácticamente el carácter es el volante que va a servir para si yo soy violento o soy de naturaleza, soy agresivo, el carácter va a ayudar para moldear esto. Y si es el Espíritu Santo el que lo tiene poseído, entonces quiere decir que los resultados van a ser buenos, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestro carácter. El carácter prácticamente se tiene que formar y se forma en la resistencia que hay. El carácter se forma en los problemas, el carácter se forma en la adversidad. No, si todas las cosas van bien, el carácter no se va a desarrollar. Entre más vayan las cosas mal, el carácter se va a desarrollar, porque es como puedo decir, no tengo fe, entonces voy a venir una prueba, y la prueba me va a tener una resistencia, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo va a proveer la fe, que no es algo que yo produzco, sino que es el Espíritu Santo. También el dominio propio, también el amor ágape, ese amor que no lo puedo producir yo. Entonces, creo que el carácter es lo más importante para el cristiano y que tiene que estar poseído por el Espíritu Santo. Amén. Y como dice el estudio que muchos han dedicado a investigar los misterios de las cosas espirituales, como los gnósticos, pero nada de eso se puede comparar con lo que el Evangelio ofrece. Y como dijo Pablo, ¿verdad? Que Jesucristo vino a salvar al pecador, que es por medio del Evangelio. Entonces lo verdadero del Evangelio es que Dios hizo una obra expiatoria de Cristo en la cruz. Derrotó hacia el pecado, habiendo resucitado para vencer la muerte. Entonces ahora nosotros lo que nos toca es actuar de acuerdo con esa realidad. O sea que el cristiano anda o vive en el Espíritu y debe de estar lleno del Espíritu para poder resistir la tentación de la carne, como nos dijo nuestro pastor. Si es que el Espíritu guía nuestra vida,
Solo mientras andamos en el Espíritu tenemos la capacidad de rechazar y no satisfacer los deseos de la carne, porque si está en nosotros, hermano. Yo he oído muchas personas que dicen, oh, yo puedo, en alcohólicos lo he oído, oh, yo puedo parar cuando yo quiera. No es cierto, no podemos, porque el vicio, el pecado está en nuestra vida, en nuestro cuerpo, y si el Espíritu Santo no nos ayuda, primero a reconocer que tenemos un problema, ¿verdad? A ser cambiados, nacidos de nuevo por medio del Espíritu Santo, no lo podemos hacer, porque nosotros no tenemos ese poder. Ese poder está en el Espíritu Santo. Entonces, como dice Pablo, muchas veces el cristiano es trasladado de la muerte espiritual a una lucha espiritual. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a estar luchando espiritualmente? Toda la vida, ¿verdad? Hasta que nos muramos o estemos en la presencia del Señor, vamos a estar luchando. Pero, como dice Pablo también, nosotros tenemos que asirnos, agarrarnos de ese recurso que Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo, que Él es el que nos ayuda. Porque dice, Dios les ha dado para vencer. Entonces, ahí Él nos va a ayudar para que hagáis lo que quisieres. Si nosotros lo queremos hacer, el Espíritu Santo nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos el poder de lo alto que es suplido por el Espíritu Santo. Ahora dice, y continúa Pablo diciendo, en el 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces esta es una condición. Pero si sois guiados por el Espíritu, quiere decir que si nosotros no somos guiados por el Espíritu, entonces vamos a estar bajo la ley. Pero ¿cuántos en este mundo honestamente no saben esa verdad? No sabemos ese gran poder que tenemos en el Espíritu Santo. Pero dice, el inmaduro a menudo ignora lo que tiene Cristo. Pero nosotros, los que conocemos del Señor, tenemos que saber qué gran poder tenemos por medio del Espíritu Santo. Ahora dice, ¿verdad?, que si confesamos por fe que somos guiados por el Espíritu, también tenemos que confesar que no estamos bajo la ley. Así que andando en el Espíritu nos guarda de satisfacer los deseos de la carne. Él es el único que lo puede hacer. Ahora vamos a ver Gálatas 5, 19 al 21. ¿La puede leer, pastor? Sí, 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Terrible. Son 17 cosas y en una dice en las cuales nos amonesto, dice. Él describe la vida guiada por el Espíritu. Está consciente de que los creyentes no han entendido la continuación de la lucha contra la carne. El alma, la razón y todas las facultades y emociones, eso es lo que nos distingue como seres humanos y nos inclina al pecado. Porque, hermano, donde está la carne, todas las formas de pecado están presentes y nada bueno puede vivir. O sea, la carne nunca va a producir nada bueno, nunca. Solamente el Espíritu. Y dice Pablo aquí, manifiestas son las obras de la carne. Todo lo que la carne impulsa son pecados comunes
y corrientes, feos, horribles, no hay nada de hermosura en ellos. Y él enumera 17, que como leyó nuestro pastor, el adulterio, que es violar el compromiso matrimonial, la fornicación, todo género de sexo ilícito fuera del contrato matrimonial, la inmundicia, incluyendo pecados sucios, la lascivia, lo que incluye el libertinaje, todo tipo de inmoralidad, la idolatría, lo cual es adoración a lo creado, en lugar de al creador, y las hechicerías, que toman en cuenta todo tipo de adivinación, magia negra o blanca, consultar con los muertos, los llamados espiritistas y los medium. Y yo recuerdo, hermano, yo me acuerdo cuando estaba chiquita, que una vez fuimos a ver una señora, bueno, una persona nos llevó porque quería según que le hicieran una limpia. Y nosotros fuimos, pues teníamos que ir con esa persona, no podíamos estar solas. Fuimos y después que según le hicieron la limpia a ella, pues que nos fumaron un puro y la señora fumaba el puro y así, ¿verdad? A nosotros. Y a mí se me hacía eso raro. Y yo cuando vine al Evangelio, yo les dije a las personas que estaban orando por mí, ¿saben qué? Esto y esto hicieron. Y yo no sé, yo quiero que por favor quiten toda cosa de eso. Porque hermanos, Dios no nos va a culpar si nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo, y más que todo un niño. Pero de todos modos, sentía yo algo allí. Y gracias a Dios que oraron, sacaron todo eso. Pero mucha gente así van. O le dicen, es magia blanca, dice, porque aquí tienen la Virgen, o aquí tienen a Jesús, o a veces cuando dicen mentiras piadosas. Hermano, la mentira es mentira. No hay ninguna mentira piadosa, es mentir. Y nosotros no tenemos que mentir. Aunque sepamos que quizás lo que vamos a decir va a desagradar a esa persona, pero hermanos, tenemos que agradar a Dios y decir la verdad. En amor, decir la verdad. No importa si después nos metemos en problemas. Muchas veces, a veces nosotros somos los que hacemos la mentira o no queremos decir la verdad por no dañar a la persona, pero todos tenemos que hacerlo en amor, pero decir siempre la verdad. ¿Verdad? Entonces también él sigue con pecados que revelan diferentes grados de disfunción social. Y es todo, bueno, yo ya lo había leído, hermano, pero a veces el Señor le revela de una manera diferente. Como dice aquí, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, que manifiestan el quebrantamiento de las relaciones sanas y amigables. Pablo continúa hablando de las herejías, la corrupción de la sana doctrina, en cualquier sentido, envidias y homicidios. Y aquí donde dice, hermano, ¿no hemos experimentado pleitos en nuestras familias? Celos, iras, contiendas. Quizás no tanto nosotros con esos sentimientos, pero si tenemos nuestras familias que todavía no conocen al Señor, estas cosas las vemos a menudo. Y como él dice, y es cierto, eso disfunciona la relación social entre nosotros como familia. Y ahí dice, envidias y homicidios. La envidia por los bienes de otros es un factor prominente en el asesinato a lo largo de la historia humana. Y no solamente la historia bíblica, pero también en nuestras familias. Muchas veces la envidia, si a uno lo ven tranquilo o feliz o gozoso, a mucha gente no le gusta. Quieren verlo como ellos están, agobiados, tristes, enojados. Y aún mucho más, si uno tiene cierta bendición material, es aún más. Bueno, ¿por qué esta persona tiene esto y yo no? Yo tengo más años de estar aquí en Estados Unidos y no tengo nada. Y esta persona que acaba de venir, mire todo lo que, el carro, la casa, todo eso, hermanos. Todo eso son frutos de la carne, como dice Pablo. Y aquí donde dice, y sigue con borracheras, orgías, prácticas que corren mano a mano con el deseo de satisfacer el apetito sexual y cosas semejantes a estas. Cuando él dice cosas semejantes a estas, quiere decir que
lista no está completa. Porque en aquel entonces, él con esto pudo expander los límites de los frutos de la carne, con pecados nunca imaginados para él, como sería la pornografía vía internet y la drogadicción. O sea, cosas que me imagino Pablo nunca se hubiera imaginado, pero por eso él dijo, y cosas semejantes a estas, dejando eso abierto, porque él sabía que más adelante iban a venir cosas que quizás él nunca las había experimentado. Pero como él dice, todo esto, ¿verdad? No practican, los que practican, por las cuales son amonestos, ya que como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí en el estudio hay una parte que no la leí, dice, en verdad Pablo hace una lista de los ladrones, porque mucha gente, o sea, en 1 Corintios 6, 9, 10 hace otra lista, además de la que está, donde dice los ladrones, afeminados, ladrones, ávaros, maldicientes, estafadores y que se echan con varones. Entonces, esto lo podemos ver, lo que está pasando ahorita con la ideología de género, y cómo la iglesia ha caído en decir que está bien, cómo la iglesia, sabiendo de que estamos viendo de que estas cosas son pecados, muchas de las iglesias están abrazando la ideología de género y están trayendo tanto conflicto. Yo estaba leyendo ayer precisamente en la mañana un artículo donde la Iglesia Metodista Unida se acaba de dividir. 106 iglesias se acaban de dividir y están diciendo que aproximadamente van a ser más de 2.600 iglesias que se van a dividir, porque la Iglesia Metodista Unida tiene obispos, tiene arzobispos que son declaradamente homosexuales, que están en la iglesia les ha abierto las puertas, y la inclusión es muy común. Estamos ahorita viviendo un tiempo donde esta palabra, nosotros como iglesia sabemos que no podemos discriminar contra nadie, pero sabemos también que el pecado se le llamó hace miles de años, también sigue siendo pecado. Entonces no ha cambiado, la palabra sigue siendo igual. Amén. Entonces, qué difícil se pone para la iglesia poner esto, cuando por medio está posición social, posición económica, y estamos viéndolo como una influencia que la iglesia, ¿qué puede hacer? ¿Cuál es la posición de la iglesia? Amén. Y como acerca de eso también, como él dice, ¿verdad?, que nos amonesta, porque no vamos a heredar el reino de Dios. Y como dice también aquí, si estas cosas, como lo que digo ahorita nuestro pastor, fueran evidencia de un síntoma de enfermedad, como muchas veces la psicología quiere ponerlo en que nacieron así, o ¿verdad?, es una enfermedad, entonces no pudiéramos practicar al que lo está haciendo. Pero aquí Pablo dice de que el pecador es responsable ante Dios por su manera de vivir. Así que y si no hay liberación de pecado por el poder del Espíritu Santo, el Evangelio no es ninguna buena nueva para esta persona. Ahorita lo que está diciendo que es responsable el pecador, ¿verdad?, su manera de vivir. Yo tengo una señora que es vecina, que a veces me invita a trabajar, ¿verdad? Y un día me dice ella, es más, es un arma que la ando conquistando con el poder de Dios, va, de la mamá de Nicole, porque son católicos, pero de boca, ¿no? Pero un día me dice ella, vecina, y ella es una mujer que cuando yo me monto al carro con ella anda su música de banda y todo, tras de que yo me monto, ella busca alabanzas. Y me dice, yo sé que a usted le gusta eso. Y me dice, yo digo, no, pero usted puede escuchar lo que usted quiera. Le digo, pero no se sienta así. Pero gloria a Dios, porque él va, se va. Pero me dice un día, mire vecina, me dice, yo ando luchando mucho, me dice, por mi esposo, porque el papá de la niña pues toma hasta morir. Y dice, la pregunta que ella me hizo fue muy importante. Es cierto, me dijo, de que la Biblia dice, de que, por eso este versículo que estaba leyendo de Gálatas 5, 19, 21, me acordé, dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Claro que la palabra de Dios lo dice, digo yo.
Y me dice ella, eso me preocupa a mí. Y yo lo primero que le empecé a decir, ¿sabe qué? Le digo yo, pues dé un paso usted para que su esposo un día pueda venir a los pies del Señor. Usted dejar a la niña que vaya a la iglesia, eso puede ser un principal punto para que su esposo un día el Señor lo cambie, porque el poder de él no va a ser en su fuerza, no va a ser ni por usted, sino porque Dios lo va a hacer con su poder. Pero debería de iniciarle, como le digo, hablando, conquistando, pero son gente dura que nunca tienen tiempo. Yo sé que trabaja la señora de noche, ¿verdad? Pero los domingos no trabaja. Y yo lo he invitado y todo, pero lo que quiero decirles para no llegar mucho, que lo que digo yo, que hay católicos que saben esto y que entienden, ¿verdad? Y dice uno, siendo católicos y uno como cristiano, no lo va a poder poner en práctica muchas cosas que no tenemos que practicar cuando ya somos libres para el Señor, no para el mundo. Amén. Y es que el enemigo no quiere soltar esas almas, hermano. Entonces lo que tenemos que hacer, claro, lo que usted está haciendo está bien, hablarle del Señor y todo, pero interceder por ellos, reprender todas esas ataduras que están ahí, porque nosotros estuvimos hace un tiempo. A veces se nos olvida, ¿verdad? Cómo estuvimos. Muchas veces. Y es una persona que de los santos, ella misma dice, yo no creo en los santos. Y contándole a rato le digo, ya eso es una gran bendición que esa mujer no cree en los santos y que esté orando ella, como dice, ¿no? Luchando porque su esposo sea libre de esas cadenas. Ella misma dice, yo sé que son cadenas de maldición que pueden acarrear a mis hijos, ya saben. Ay, sí, amén. Entonces, les vamos a ver esta pregunta que está en la página 64. Después de lo que vimos acerca de esto, la explicación y lo que nos dijo nuestro pastor, ¿es posible andar en las cosas de la carne sin afectar nuestra relación con el Espíritu Santo? Uno por uno. A ver, hermano Wilmer. De ninguna manera no ¿Sí? se puede. Sí. Solo porque está adentro o está afuera, está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal. Así se puede. No tiene relación la luz con la tiniebla. Amén. Es que sí, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No veremos. ¿Qué opina hermano? María José. No se puede mezclar el agua con el sal, con el aceite. Amén. Amén. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. También Romanos 1:4 dice, nos dice que Él es el espíritu de santidad. Él es santo, la santidad. Y le duele y se entristece. Primera de Pedro 4:14 dice que Él es el espíritu de gloria. O sea, todo eso y más encierra el Espíritu Santo. Entonces no podemos, o si estamos viviendo en la carne, lo que va a pasar es que vamos a entristecer el Espíritu Santo. Porque sabían ustedes, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es una persona. Sabían, ¿verdad? Tiene sentimientos, como cualquiera de nosotros. Son tres en uno, que es un misterio, ¿verdad?, que a veces uno trata de entender, pero mejor el Señor un día nos va a revelar ese misterio. Pero es una persona, entonces se entristece cuando nosotros andamos, después de haber conocido al Señor y andamos practicando las cosas de la carne. Entonces lo que nos dice aquí en estos versículos, más que todo, andar en la carne afecta nuestra vida espiritual. Andar en la carne se manifiesta en hechos pecaminosos, porque ese va a ser el fruto de que nosotros andemos en la carne. Andar en la carne obstruye la entrada al reino de Dios. O sea, como muchas veces, a veces dicen, ¿verdad?, que algunos iglesias bautistas dicen que media vez uno es salvo siempre, pero no es así. Ahora vamos a ver Gálatas 5, del 22 al 25. Hermana Rubalcaba, ¿me puede leer ese? 22. 5 del 22 al 25, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. O sea que aquí Pablo está señalando el carácter distintivo de una persona rendida a la guía del Espíritu Santo. Como ven, más el fruto del Espíritu. Aquí Pablo pone el fruto del Espíritu primero, porque el fruto asegura la clase de árbol que va a ser, ¿verdad? Si es un papayo, va a dar papayas, no van a dar manzanas, ¿verdad? Como el cristiano espiritual se conoce por el fruto que da. Y enseguida él dice, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pablo indica aquí las características, pero debemos pensar que son 9 frutos distintos, pero se hace referencia a uno solo, que es lo que le estábamos hablando. Y dice, si el Espíritu Santo produce amor, o gozo, o paz, tenemos la seguridad de que Él va a manifestar las otras características. Entonces aquí habla, dice, el fruto singular, que es uno, del Espíritu, se manifiesta con el amor ágape y sacrificial. Entonces esto manifiesta que Dios puede inspirar el gozo, pero tenemos que tener cuidado porque a veces el gozo no es lo mismo que la alegría. A veces la gente cree que el gozo es la alegría y no. La alegría que el ser humano siente cuando todo le va bien, pero no. El gozo está cimentado en la certeza que tenemos en Cristo, sin importar las circunstancias. O sea, nosotros somos de Cristo, hay gozo, porque estamos seguros en quién estamos. Así como también dice la paz, paciencia, que incluye firmeza o resistencia. Cuando la persona tiene paciencia, eso quiere decir que está teniendo esa resistencia, esa firmeza, y que viene bajo presión, ¿verdad? Cuando tengamos nosotros pruebas o problemas. Benignidad, que incluye generosidad o bondad, que es como sinónimo de la benignidad. Y fe, que se manifiesta no solo en creer al nivel intelectual, no solamente creer, o yo tengo fe, sino actuar en obediencia a la verdad. También él identifica 2 características adicionales del fruto del Espíritu, que es mansedumbre, que es tener un espíritu humilde. ¿Quién tuvo esta mansedumbre? Primeramente, ¿quién la tuvo? Nuestro Señor Jesucristo. Recordamos que él era un hombre humilde, tranquilo, pacífico, cortés. Todo eso quiere decir la mansedumbre. Templanza es la habilidad de mostrar refreno y autocontrol cuando nosotros queremos explotar. Esa es la templanza, eso nos ayuda. Tenemos que pedir al Señor que nos dé templanza. También, como dice aquí, dice, contra tales cosas no hay ley. Él afirma esto, que no hay ley, por dos cosas. Primero, porque el Espíritu Santo es quien inspiró la ley, por tanto él no está sujeto a la ley. El segundo es que la ley legisla el comportamiento del pecador, pero estas características no caen bajo la jurisdicción de ninguna ley, porque no brotan del pecado, sino del Espíritu. Así que, como dice aquí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto lo afirma porque cuando nosotros venimos a Cristo, también nosotros crucificamos nuestra carne y nuestros deseos.
así como Cristo fue crucificado en la cruz. Y el poder de la carne también sobre nuestras vidas está juntamente crucificada con Cristo. Pero aquí otra vez viene, que es condicional. Por lo tanto, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Entonces, este es algo condicional, porque el cristiano no está bajo el poder de la carne, sino ha sido redimido, ha sido puesto en libertad para mostrar una imagen de Cristo en su andar. Aquí es donde viendo este versículo, es donde el apóstol Pablo dice el fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, el fruto, y con estas características que menciona, cuando nosotros hablamos de el amor, la fe, la bondad, la mansedumbre, son características del fruto del Espíritu. Por eso no es un fruto el ser amoroso, sino que es una característica del fruto del Espíritu. Y mucha gente no logra entender. Aquí lo explica bien, porque son características. Así como una fruta de manzana. El manzano solo da una fruta. Amén. Pero ¿cuál es la característica de la fruta? Es dulce. Crujiente. Es crujiente. Es jugosa. Es amarga. O cualquier otra cosa. Esa es la característica de la fruta. Entonces, ¿cuáles son las características del fruto del Espíritu? Que es amable, que es bondadoso, que tiene fe, que es todas las 9 características. Entonces, para no confundir eso, porque muchas veces la gente no entiende. Sí. Es difícil, pastor. Aún yo, cuando estaba viendo este estudio, dije, no, o sea, lo había leído muchas veces, pero cuando dice el fruto, no dice los frutos, que son 9, sino que el fruto. Y ahí ya me fui a indagar un poquito más. Ajá. Que son las características, como dice nuestro pastor. Ahora, ya que les expliqué, esta pregunta va a ser fácil. ¿Pueden nombrar las 9 características del fruto del Espíritu? Uno por uno. Paz, Gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, mansedumbre, ¿pueden cambiar? No importa. Mansedumbre, fe, templanza y paz. Y lo más fácil, paciencia. La paciencia es la que practico. Pero cuando le pidamos paciencia al Señor, hermanos, hay que pedirle mejor fortaleza. Porque si sabiduría, porque si le pedimos paciencia, hermanos, más pruebas van a venir. Porque dice la palabra que con las pruebas viene paciencia. ¿Verdad? Así que, si pueden ver ustedes allí en la página 81, dice carne o espíritu. ¿Cuáles de estas obras de la carne aún en ocasiones son un problema para ti? Inmoralidad sexual, impureza moral, promiscuidad, idolatría, hechicería, odio, contienda, celos, arrebatos de ira, egoísmo, ambiciones, disensiones, facciones, envidia, borracheras, juergas o algo similar. Y de ahí dice, ¿qué parte del fruto del Espíritu has visto que Dios hizo crecer en tu vida? Y yo en estas donde dice las obras de la carne, fíjense que yo no había oído eso de juergas, no sabía el significado, que son fiestas bulliciosas, derroche de bebida, bailes. Y las otras facciones también, primera vez. Son divisiones. Divisiones. O sea que si nosotros, ¿verdad? Aún estando aquí en el Señor, nos vamos y no nos gusta cómo están predicando, lo que están diciendo, y vamos y empezamos a hacer, como dicen, a oponernos, pero de una manera violenta. Y esto es personal. Cuando usted llegue a casa, ¿verdad? Puede ir decir o señalar. Y después donde dice parte del fruto del Espíritu que ha visto que Dios hizo crecer en tu vida, también ahí pónganlo, señálenlo. Cristo
mostró el fruto del Espíritu, todos. Y Dios desea que ver el carácter de Cristo en nuestras vidas. Pero ¿de qué manera la va a ver? Cuando nosotros andemos en el Espíritu. Porque ahora ya no andamos en la carne, recordemos, ya no andamos en la carne, fuimos tomados del pecado y nos trasladaron a la gloria, al nuevo vivir en Cristo. Ya no somos pecadores, ya no somos esclavos del pecado, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos que andar en el Espíritu Santo, ¿verdad? No es fácil, hermanos, pero inmediatamente cuando ustedes vean de que hay ciertas cosas de la carne que quiere empezar a brotar en nosotros, inmediatamente reprender y decirle: Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Recuerden que Él dijo, les conviene que me vaya, porque entonces va a venir el Consolador, Él nos va a guiar a toda verdad, Él nos guía a toda verdad y a toda bondad. Si tienen alguna pregunta. ¿O algún comentario? Y nada más a manera de comentario, Gálatas fue escrito precisamente porque había gente que consideraba que creer en Cristo era importante, pero también la ley. Y aquí nos damos cuenta a través de este estudio de que parte de lo que el apóstol Pablo está poniendo es cuestión de que esto realmente no tiene nada que ver con la ley. Él dice que el fruto del Espíritu, contra tales condiciones no hay ley. Entonces quiere decir de que todo lo que se va a hacer es por obra del Espíritu Santo. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos haga eso, prácticamente nos va a quitar muchas de las cosas que la ley nos dijera: no hagas esto, no hagas lo otro, y nos pusiera un no. El Espíritu Santo va a hacer todas las cosas y Él lo va a producir en nosotros. Entonces, el apóstol Pablo está tratando de decirles a los judaizantes que venían detrás queriendo poner esas condiciones de circuncidarse, de hacer que los ritos de la ley volvieran a... Entonces él está diciendo, no tienen ya, para la vida en Cristo, el Espíritu Santo se encarga de quitar tantas cosas, porque somos salvos ya. Sí. Y acuérdense, leyendo yo esto, estaba viendo que el Espíritu antes era selectivo, o sea, en ciertas ocasiones pasaba. Dice aquí unas notas, pero... Bueno, él era selectivo antes, pero cuando Jesucristo ascendió al cielo, Él dijo: espérenlo, y va a venir. Ahora lo tenemos, hermano. Ahora lo tenemos todo el tiempo. Está en nosotros. Vive con nosotros. Amén. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro guiador. Hermanos, no lo tomemos como cualquier cosa. Es algo tan importante y que nos ayuda el Señor a entender la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque es el único que nos va a ayudar. Porque en muchas ocasiones el pastor no va a estar ahí para darnos un consejo o orar por nosotros. Nuestra madre o nuestros familiares que nos aman no van a estar ahí con sus hijos en la escuela. Pero el Espíritu Santo que está en ellos, Él va a estar ahí, los va a guiar, los va a cuidar, les va a mostrar, porque Él nos muestra, hermano. Él nos muestra cuando algo no está mal, Él nos muestra. Aún nos libera de ciertas cosas también. Que a veces uno dice: ay, se me olvidó algo. A mí me pasó una vez, se me olvidó algo y dije: bueno, ni modo, regresé. Y hermanos, cuando estaba como a una cuadra o media cuadra,
que hubo un gran accidente. Y le digo, Señor, yo hubiera sido esa persona. Y yo vi el carro cortado a la mitad, ¿no? Y después me enteré que era un familiar, que eran unos padres de familia donde yo trabajaba en la escuela. Quedaron bien mal, gracias a Dios. Poco a poco se fueron recuperando, fui a orar por ellos al Hospital General. Pero hermano, Dios lo cuida, el Espíritu Santo lo cuida, le enseña. Y no lo tomemos como cualquier cosa. Pidámosle a Dios que amemos al Espíritu Santo como lo amamos a Él. Y que nos dejemos guiar por Él también. Como dice Él, ¿verdad? Sí, es que andamos, ¿verdad?, en las cosas espirituales. ¿Y en qué lado tenemos que andar? Porque no hay otra, hermanos. Muy bien, vamos a dar el tiempo a los niños para